Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos en 1 Corintios 15 y vamos a dar lectura desde el 9. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a los llamados de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no me resultó infructuosa. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así creísteis. Pero si se predica que Mashiach fue resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Mashiach fue resucitado. Y si Mashiach no fue resucitado, entonces nuestra predicación no sirve de nada, y de la misma manera también vuestra fe en sí es sin sustancia. Y peor aún, somos hallados falsos testigos de Dios, porque dimos solemne declaración de parte de Dios, que Él resucitó a Mashiach, al cual no resucitó, si fuera cierto que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no pueden ser resucitados, tampoco Mashiach fue resucitado. Y si Mashiach no fue resucitado, vuestra fe es ficción, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron esperando en Mashiach perecieron. Si nuestra esperanza en Mashiach es solamente para esta edad presente, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Bueno, pues sigue con el tema de la resurrección Rab Shaul, y aborda un tema que se había generado y que no era nuevo, por cierto, un tema de los cuales los saduceos no estaban de acuerdo, y que desde antes de los tiempos de Mashiach Yeshua ya había esta corriente, ya había este grupo que decía que no había resurrección de los muertos. Cuando llega nuestro Santo Maestro y comienza su abodá Hasher, fue uno de los grupos que asedió mucho a nuestro Santo Maestro, cuestionándolo, oprimiéndolo, presionándolo al respecto del tema de que los muertos no resucitan. Y consecuentemente, pues el maestro era muy puntual, el maestro no se andaba por las ramas. Nuestro Ribi siempre definía y declaraba y decía y enseñaba, y los dejaba, como diríamos coloquialmente, con un palmo de narices, porque realmente lo querían hacer caer, lo querían probar, lo querían que quedara en ridículo, y nunca lo lograron. Desde luego, pues con quién estaban, con nada más ni nada menos que con el Mashiach. Bueno, el punto es que había grupos que no aceptaban, que no creían que hubiese resurrección, y este grupo de los saduceos había permeado incluso dentro de las comunidades, porque ya estamos viendo aquí en Corinto que dice Rab Shaul que hay muchos entre ustedes que no creen que hay resurrección. Y entonces pues los confronta y dice, bueno, si no hay resurrección, Yeshua tampoco resucitó, y si no resucitó, pues estamos más que fritos, estamos más que acabados, estamos más o peor que antes, porque siquiera antes esperábamos, hoy ya vino, y si dicen que Yeshua no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración, porque entonces estamos predicando quién sabe qué cosa. Eso es lo que está diciendo Rab Shaul en medio de toda esta situación de controversia, y está definiendo la situación de que realmente llegando al extremo de que no haya resucitado, es el acabose. Entonces dice, pues está de más de que nosotros hayamos enseñado, predicado, y habla del tema de los apóstoles, aquí los menciona indirectamente y habla al respecto de que ellos predicaron igual, o sea, hablando de los discípulos en general, ellos lo predicaron. Dice, yo, como dice en otra parte de las escrituras, yo como abortivo conocí que Yeshua era el Mesías de Israel. En este sentido, pues entonces estamos viendo
un juego de palabras con el Shaleach y está tratando de colocar en buena perspectiva la enseñanza de la resurrección de los muertos. Siempre hay quien refuta, siempre hay quien se opone, siempre hay quien dice, si tú dices sí, va a decir que no. Si tú dices negro, va a decir que blanco. Si tú dices azul, van a decir que verde, etcétera, etcétera. Siempre va a haber gente contradictoria. Y sobre todo hablando de los temas de las Escrituras. Esto ocurría y ocurrió en el pueblo de Israel en aquellos tiempos y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. El día de hoy también hay muchas situaciones y controversias. El punto que al final del día que podemos deducir, hay quien sí tiene razón y hay quien no tiene razón. Pero yo, ¿cómo voy a saber quién tiene la razón? Bueno, la cosa importante aquí es ser versado en las Escrituras, creerle a Dios, creerle a Dios. No podemos, por eso dice los profetas, los naví, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre tiene sus ideas, sus pensamientos y sus desviaciones, sus alucinaciones, sus paradigmas. Y en esa condición el hombre ha inventado un sinfín de cosas. Tan es así que ¿cuántos dioses hay en el mundo? ¿Cuántos dioses, entre comillas, hay en el mundo? ¿Creados por quién? Por el hombre. Porque así como hay cabezas, cada uno se creó el Dios que quiso y ha hecho. Hay dioses, se han hecho dioses de sí mismos, hablando de esta situación tan creativa que tiene el hombre. Y entonces, este es un problema muy grave, porque hay principios que nos entran para no tener, o más bien no caer en equivocaciones, o caer en situaciones que puedan incluso ser herejías. Y por esa razón tenemos que estar muy, pero muy entendidos de la palabra eterna. Número uno, hay que creerle a Dios. Dios es uno, Dios es único. Hay un Mashiach que es uno y único. Hay una Torah que es una y única. Y hay un pueblo de Israel que es uno y es único. No hay otro, no hay otro. Entonces, eso nos da la pauta para entender que el sustento de las Escrituras es lo que el Eterno ha querido darnos. Y como vimos en la parashá pasada, Besot Aberajá, esta es la bendición. Y esta es la bendición, esta es la herencia que el Eterno nos ha entregado. Y por lo tanto, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que no son palabras de hombres, sino son palabras del Eterno, expresadas de muchas maneras y entendidas de una profundidad que jamás se puede uno imaginar leyendo cualquier otro libro. Entonces, por esa razón, Rab Shaul se refiere precisamente al tema de la resurrección como algo vital y sustancial, que al final del día, si creemos en la resurrección, entonces tenemos en nuestra vida, por la resurrección de Maestro Yeshua HaMashiach, entonces tenemos un vínculo muy especial que el Eterno nos ha dado a través de Él y nos ha otorgado la vida. Y por eso es tan importante, porque por su muerte Él trajo la vida, por su muerte Él trajo la vida. Entonces, hoy, por eso es tan importante, ayer, hoy, y siempre va a ser tan importante el hecho de que nuestro Santo Maestro haya resucitado. Y por eso se toma este tiempo para hablar incluso de aquellos que contradicen, de aquellos que no aceptan la resurrección. Y lógicamente, como dice, si la resurrección no existe, no hay, somos los más dignos de conmiseración. Pero sin embargo, sabemos que nuestro Santo Maestro resucitó, no porque estuvimos ahí, no porque lo vimos, sino porque el Eterno nos ha dado su Samuná. Y creemos que nuestro Santo Maestro resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, que es otro tema. Pero aquí
puntualmente hablamos y decimos, Yeshua no quedó en la tumba, Yeshua resucitó y da la medida, da la pauta establecida por las Escrituras para saber, para decidir, para determinar, más bien, para determinar quién es el Mesías de Israel. Un Mesías que no resucita, no es Mesías. Que nos disculpen nuestros hermanos aquebanos. Un Mesías que no resucita, y ellos lo saben, vaya. Un Mesías que no resucita, no es Mesías. Por lo tanto, agradezcamos al Eterno por nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, porque Él es la luz del mundo, la vida misma, y es la verdad. Y por lo tanto nosotros creemos sincera y muy definitivamente que Yeshua es el Mesías de Israel, que no nos debemos apartar de esta fe, que no nos debemos apartar de esta creencia, porque es lo que nos sustenta y lo que nos da vida, porque por su muerte y por su resurrección Él cambió, nos cambió de una posición, de un estado a otro, de muerte a vida. Y hoy tenemos esa vida. Gracias, Hashem, por nuestro Santo Maestro. Gracias porque fuimos perdonados de nuestros pecados y al ser perdonados se nos otorgó la vida. Es decir, una relación íntima con el Eterno. No la desperdiciemos, no la descuidemos. Cuidemos nuestra fe, cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, que vaya acorde con lo que dice la Torah. En fin, es un tema que va a seguir con la ayuda del Eterno el día de mañana. No se lo pierdan, pero puntualizamos, nosotros no nos podemos mover de la fe, de creer que Yeshua es el Mesías, pero especialmente que Él resucitó de entre los muertos. Y no es que, como dicen algunos, no hay resurrección, no hay, porque es el único que resucitó. Y testigos hubo, y ya lo citó en este Perec. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un magnífico día y que medites mucho en ello, en el hecho de que hoy, por la resurrección de Mashiach, hoy nosotros ya hemos sido resucitados. Que así sea la voluntad del Eterno en aquel día. Amén. Shalom, shalom.